tal amigos de Ultimátum? Sean todos bienvenidos a este espacio informativo de la entrevista. Antes reciba un saludo cordial de nuestro director general, el licenciado Ahmed Samayoa Arce. Me acompaña para esta entrevista el subdirector de este diario informativo, el licenciado Alejandro Moguel Serrano. Alejandro, buenas tardes. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás? Buenas tardes de nuevo. Aquí estamos. Pues hoy tenemos una entrevista muy interesante. Ponga atención, por favor, porque en los siguientes minutos usted quedará enterado de todo lo que pasa en el ciberespacio con algunos puntos específicos en esta materia. Y para ello nos acompaña el encargado de la Policía Cibernética, Levi Francisco Pineda Rueda, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas. Buenas tardes, qué gusto saludarte. Buenas tardes, buenas tardes. Perfecto, pues hay una campaña nacional de antifraude cibernético y nos dará todos los detalles aquí el señor Levi Francisco Pineda Rueda de la Secretaría de Seguridad Pública. Por favor, cuéntenos de qué trata toda esta situación. Es una campaña nacional que está encabezando la Guardia Nacional a través de la Dirección General Científica, también está participando la Conducef y también estamos colaborando en el sentido mismo nosotros las unidades de Policía Cibernética de los estados. ¿A qué se debe esto? Pues recordemos que estamos en fechas muy importantes, ya inicializó el Buen Fin, viene la dispersión del aguinaldo tanto a gobierno federal como probablemente gobierno estatal, y también la pandemia misma pues ha hecho que se impulse más el uso de las tecnologías de la información, como precisamente el teletrabajo y ahora bien el comercio electrónico, ¿no? Muchas tiendas departamentales cerraron, y pues siempre se pudo alternar esto con el comercio electrónico. Y en ese mismo sentido, pues uno de los delitos que mayor impacto tiene y recurrente en las estadísticas, tanto de la Guardia Nacional, la Conducef lo indica que es uno de los delitos con mayor impacto económico, con millones de pesos, pues es el fraude. También en nuestras propias cifras es uno de los delitos más concurrentes aquí en el estado de Chiapas. Y pues lo que busca esta campaña es concientizar a los usuarios a través de las redes sociales precisamente y medios como el de ustedes, incluso medios impresos, para que les llegue todas las buenas prácticas que nosotros como expertos vamos a ir transmitiendo a través de boletines, infografías, entrevistas como esta, a través de un hashtag que es México contra el ciberfraude. Ahí van a encontrar mucha información relevante de modos de operación que utilizan los delincuentes para realizar un fraude, qué técnicas utilizan, buenas prácticas para evitar esto. Perfecto. Y cuéntenos, por favor, qué indicios tenemos en Chiapas y sobre todo que se habla ya de montos millonarios sobre estas prácticas delincuenciales. Sí, por ejemplo, te puedo citar que en casos que nosotros tenemos y hemos colaborado en la investigación, en una sola carpeta de investigación, es decir, en un delito de fraude con una persona agraviada, en uno solo hemos tenido agravios de hasta 600,000 pesos. Por ejemplo, empresarios que quieren adquirir maquinaria pesada se topan con una página fraudulenta en internet y pues tienen la solvencia económica y ven un precio muy accesible, quieren acceder a esto y pues termina en esa cantidad que te digo, en un solo fraude. Perfecto, Alejandro. Y pues le preguntaba hace un rato fuera del aire que qué tan antigua es esta área, nos decía que es del 2015. Sí, desde el 2015 existimos en la estructura de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas. Obviamente esto nace más que nada porque la mayoría de delitos actuales, ¿no?, utilizan las tecnologías de la información para su comisión y también las tecnologías de la información pueden ser objeto del delito, los denominados ciberataques, los denominados hackeos, lo que tiene que ver con ciberseguridad también, vaya. Oiga, ¿y qué puede hacer una persona que sienta que está siendo víctima de esos delitos? ¿A quién debe recurrir primero? Bueno, como mandata la Constitución, como policías somos coadyuvantes del Ministerio Público. Precisamente el delito de fraude, que es el que nos ocupa, pues se persigue a través de la querella, ¿no? En ese sentido, de primera instancia, pueden acudir al Ministerio Público, donde les van a recibir su denuncia y nosotros en el proceso de investigación colaboramos. También podemos ser un primer punto de contacto para asesorarlos en ese sentido de qué información se requiere o va a requerir en la carpeta de investigación, como puede ser identificar la cuenta bancaria a la que depositó algún monto, las páginas apócrifas en las que tal vez quiso adquirir un producto y cómo documentarlas. ¿Por qué menciono esto? Porque la información en redes sociales e internet es muy volátil. Como una publicación, por ejemplo, en Facebook puede estar en este minuto y al siguiente ya fue eliminada, fue reportada, etcétera. Esa volatilidad
es importante considerarlo. Y hay datos muy importantes que identificar, como la URL o el link de una página o un perfil, por lo mismo que digo, porque a veces los ciudadanos toman una captura de pantalla del teléfono y supongamos que es una página X y no aparece la URL, y puede haber otras muy parecidas con la misma foto de perfil o algo así. Entonces hay que identificar el link, esos son datos muy importantes. ¿Cuál es el tipo de fraude que ustedes identifican más? El fraude en la venta de productos o servicios, por ejemplo, algo que ha sido muy recurrente fue lo de la venta de flotillas vehiculares. Hemos tenido agravios en ese sentido, es decir, los delincuentes crean páginas apócrifas de instituciones reconocidas e incluso organismos de gobierno, y ofertan supuestas subastas de vehículos, como mencioné, maquinaria pesada incluso, y pues son delitos muy grandes, o los vehículos, y los ciudadanos caen en eso, realizan un pago por SPAY y obviamente ya hay una afectación. En tiempos de pandemia tuvimos mucha incidencia de los delincuentes, saben eso y aprovechan esta situación. La vulnerabilidad de la sociedad en este sentido del confinamiento hizo que crearan campañas específicas en el sentido de vender productos como desde cubrebocas, gel antibacterial, incluso cuando estuvo en mucha demanda los tanques de oxígeno, tuvimos agravios en ese sentido de que vendían tanques de oxígeno y obviamente era un fraude. Y por ejemplo, hemos visto en algunos casos de asesinatos, de algún otro tipo de atentado, que a veces hay personas que lo anuncian en sus cuentas personales o dan señales de que van a hacer algo y se consume el hecho. ¿Qué tan frecuente es eso en Chiapas? Como tal, no. Tuvimos casos de incitación a la violencia y se atendieron de manera oportuna, obviamente en coordinación con la Fiscalía General del Estado. Y yo creo que hay información pública que pueden consultar al respecto. Sí, hubieron incitaciones a la violencia de saqueos, etcétera, y se atendieron de manera oportuna, pero así una amenaza como tal es poco habitual, y obviamente los casos que haya sí se tienen bien documentados. Sobre este delito específico del antifraude cibernético, ¿se han detectado bandas perfectamente organizadas en Chiapas, y si ya hay detenciones? En Chiapas como tal no. Algo que siempre menciono es de que aquí pues en lo que nosotros trabajamos, los delitos cibernéticos, pues no existen fronteras, ¿no? Como el agraviado puede estar aquí en el estado de Chiapas y precisamente el delincuente puede estar en otro estado de la República, incluso otro país. Por ejemplo, tuvimos un caso de que nos llevaba hasta Perú. Todos los delincuentes las conexiones provenían de Perú. Se integró un expediente con la Policía Nacional de ese país, obviamente en coordinación. Hay cosas que salen tal vez de nuestras manos, jurisdicciones, pero sí obviamente se le puede dar seguimiento. Hay grupos que estamos identificando precisamente en la campaña que estamos, de que sí hay un grupo tal vez organizado que crea estas campañas de, por ejemplo, lo que le mencioné. Ahorita está lo del coronavirus, vamos a crear páginas falsas que oferten este tipo de servicios. Como dije, nosotros coadyuvamos, pero sí se ha dado seguimiento a la mayoría de casos de fraude que nos ha tocado investigar. ¿Aproximadamente cuántas carpetas de investigación tienen específicamente sobre esta línea de investigación de antifraude cibernético? Antifraude es la campaña. Sí. Ajá, sobre el caso de Chiapas. Ajá, en fraude sí tenemos un número, no lo tengo obviamente a la mano, pero sí, tal vez es como dije, el caso que más se tiene acá. Tal vez nos ha tocado este año alrededor de unas 200 expedientes relacionados a fraude. Oiga, y ¿todos esos casos se siguen de oficio o la gente tiene que denunciar necesariamente? Sí, como dije, nuestra normatividad se basa en todo lo legal, como es la Constitución Política y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es importante mencionarlo porque, por ejemplo, los ciudadanos a veces fueron víctimas de fraude y nos contactan: quiero recuperar mi dinero. No les decimos que no se puede, ¿no? Pero obviamente tiene que seguir todo el proceso del marco normativo, y precisamente el primer punto es realizar la denuncia formal ante el Ministerio Público, porque así lo tipifica el código en el delito de fraude, nuestro Código Penal del Estado de Chiapas. ¿Y qué posibilidades hay o ha encontrado la gente en recuperar su dinero, por ejemplo? ¿Qué posibilidades de éxito tiene una demanda que yo presente? Sí hay altas posibilidades, tienen que seguir todo el proceso, vuelvo a repetir, porque recordemos de que estamos en el proceso de justicia penal. Claro. Lo que busca es resarcir el daño, ¿no? La reparación del daño, pero sí hay todo un proceso y claro que se puede ser largo ciertamente, pero sí existen los elementos, las capacidades para hacerlo. Muy bien, ¿podemos pasar por favor al tema, por ejemplo, qué indicios tenemos, qué resultados sobre este asunto que preocupa a la sociedad en general? La red de tratantes de personas
que ahora en esta temporada de pandemia hemos visto pues varias denuncias al respecto. Sí, nosotros, por ejemplo, en materia de trata de personas, trabajamos muy de la mano con la Fiscalía contra la Trata. Se detecta a través de patrullaje cibernético, publicaciones en redes sociales como Facebook principalmente, de cómo hay personas que buscan captar principalmente a niños, niños y adolescentes, tal vez para llevarlos a una situación de trata. Nosotros a través del patrullaje le reportamos eso con la nota criminal a la Fiscalía contra la Trata y ya se inicializa todo el proceso de investigación. Algunos obviamente se descartan si es una publicación como tal, pero sí se integran expedientes. Nada más por comentarte, la semana pasada se obtuvo una sentencia condenatoria de 22 años a una persona en el municipio de Villaflores. Bien, y también un tema que está muy recurrente es en el marco de la pandemia, los niños que están en contacto constante con la computadora o algún artefacto electrónico de alta tecnología, principalmente en algunos lugares que tienen acceso a la pedofilia. ¿Cómo estamos en esa situación en el estado de Chiapas? Sí, se tienen expedientes, obviamente. Igual mencionarte de que, ¿cómo sabemos de que hubo un incremento? Se manejó en muchos medios. Todas estas plataformas, como mencionas, como Facebook, Twitter, Google, están en Estados Unidos, ¿no? La mayoría, en un 99%, tal vez TikTok, que sí tiene personalidad en Estados Unidos, pero es China, ¿no? Tal vez otras plataformas como Mega está en Nueva Zelanda, que es un sistema de almacenamiento en la nube, pero la mayoría está en Estados Unidos. Por ley tienen que reportar si detectan este tipo de contenidos y lo reportan a un organismo descentralizado. Ya este organismo analiza las conexiones, de dónde provienen, ya se sabe, pues sí, la víctima o el delincuente puede estar en Chiapas, en México, ya lo mandan obviamente a la Guardia Nacional, que es quien tiene este contacto, y ya se integran expedientes. Tenemos un operativo también en el ciberespacio, así como ahorita está la campaña antifraude contra la pornografía infantil, y ya se tienen avances en las carpetas de investigación que se integraron. Pero a lo que va tu pregunta, sí, obviamente la exposición de los menores al uso del internet y los dispositivos en la pandemia ha sido muy alto. Pues las clases ya son virtuales, pueden verse en una situación de esta, pero principalmente exhortar a los padres la supervisión de este tipo de situaciones, ¿no? Alejandro. Pues le iba a preguntar justamente eso, ¿no? ¿Qué recomendaciones hacer a los padres de familia? Pero ya se han hecho muchas recomendaciones de ese tipo y parece que no funcionan. ¿Qué otros mecanismos hay que utilizar para que pueda ser más efectivo que se puedan evitar ese tipo de cosas? Algo que siempre recomendamos y en experiencia que tenemos al respecto, las principales víctimas siempre van a ser niños, niños, adolescentes en lo que respecta a material de abuso sexual infantil y trata de personas o lo que pedofilia, como decías. Pues la comunicación es el primer punto, porque sí, que existe un canal de comunicación entre padres e hijos es importante. También el uso de la tecnología, obviamente lo recomendamos. Existen controles parentales donde se puede supervisar los tiempos de conexión, qué está visitando, bloquean algún contenido nocivo que pueda ser para el menor, y incluso en una situación de riesgo pueden localizar el dispositivo, por ejemplo un menor extraviado, etcétera. Es una de las recomendaciones que hacemos. Otra también que hay que tener muy en cuenta es de que la mayoría de redes sociales coinciden de que la edad mínima para que puedan utilizar los niños y adolescentes pues una red son 13 años, y a veces como padres ya cometemos el error, te ayuda a crear tu cuenta y es una edad que no es adecuada, o desde temprana edad ya le das un dispositivo que quieres que sea como una niñera, etcétera, la tablet para que esté jugando. Incluso los juegos son un punto de contacto ya de pedófilos y pederastas para buscar menores, porque ya es que el juego te permite tener unos audífonos, o incluso en el chat que tienen ya hay indicios de que son un punto de contacto. Entonces ese tipo de recomendaciones hacemos al respecto. Muy bien. ¿El tiempo que va a tardar esta campaña nacional antifraude cibernético? Sí, inicializó desde el 1 de noviembre y va a finalizar el 31 de enero del 2021. Y como te decía, lo que busca es que concienticemos a la ciudadanía para que no sea víctima de este delito de fraude en estas épocas que vienen, el aguinaldo, los regalos decembrinos, etcétera, ¿no? Y no todo se da también en plataformas online, también hay que tener recomendaciones en el mundo físico, ¿no? Cuando vas al cajero, visualizar si no tiene algún aditamento ahí encajado, los famosos skimmers. Incluso hay que tener la libertad de mover el cajero, sacudirlo a ver si no hay algún aditamento ahí.
por ejemplo, llevándolo a este tipo de situaciones, o alguna técnica que utilizan estos delincuentes es de que hacen que la tarjeta se atasque y ponen una estampa falsa, obviamente, en el cajero con un número, por ejemplo, una LADA 800, y ahí dices, algún error acá, llama. Y las personas se les atasca la tarjeta, llaman a ese número apócrifo. Obviamente la ingeniería social sobre el otro lado de los delincuentes se hacen pasar como que fueran el call center del banco y le dicen, no, bueno, sí, ¿en qué cajero estás? Ahí dice el número, ¿no? Falso, apócrifo. Necesitamos el PIN de tu tarjeta y pues ya lo tienen. Nada más después llega y retiran la tarjeta. Digo, no todo es en la plataforma digital. Y pues algunas recomendaciones, si me permites, es Por favor. principalmente que los navegadores estén actualizados. Insistimos mucho en eso, y si van a hacer compras en línea, preferimos que sea en una computadora, porque pues la mayoría de ciudadanos, si lo hacen en el teléfono, la percepción es diferente en una computadora. En los teléfonos realmente son muy pocos los que instalan un antivirus. Existen antivirus para el teléfono, pero va a ser más habitual tenerlo en una computadora. Y los navegadores nos pueden dar una alerta de una página apócrifa. ¿Por qué digo esto? Nosotros en las labores de patrullaje cibernético, si detectamos una página apócrifa de alguna institución bancaria, etcétera, la reportamos a una base central que utilizan los navegadores, y entonces ya te sale una advertencia, ¿no? El antivirus, como mencioné, también te puede dar una advertencia de eso. Algo que ya ha quedado ambiguo es del famoso candado de seguridad que aparece. Ajá. La delincuencia ya hace uso de eso. Ya hay páginas que son apócrifas y tienen el candado de seguridad. Entonces ya no es una garantía completa. Entonces hay que tener una solución antivirus, tener también actualizado el sistema operativo. La mayoría de plataformas de comercio electrónico nos permiten pagos de intermediarios como PayPal, por ejemplo, o Mercado Pago en algunas situaciones, pero preferimos la primera de estas. Y también generar tarjetas virtuales, no meter nuestra tarjeta, por ejemplo, donde nos va a llegar todo nuestro aguinaldo, cosas así. La mayoría de apps bancarias te permiten crear una tarjeta virtual que te genera un código de verificación dinámico. Incluso puedes delimitar tú, bueno, ahorita vas a hacer una compra tal vez de 1,000 pesos, solo 1,000 pesos le asigno a la tarjeta virtual y son aceptadas en este tipo de plataformas de comercio electrónico. Y todas las tiendas departamentales más comunes, pues obviamente a la par tienen su página de comercio electrónico. Si ya sabes, no sé, tienda X, en lugar de llegar a Google y buscar tienda X, hay que teclearla directamente en la URL. ¿Por qué? Porque Google pues es un buscador y puede posicionar anuncios que los delincuentes hayan pagado, que aparezca un anuncio que te dirige a una página apócrifa. Entonces teclear la URL directamente en el navegador también. Alejandro, público de Ultimátum, pues estamos frente a una nueva guerra. Ya no disparamos físicamente, literalmente, sino tenemos que encarar a una delincuencia muy preparada, está muy preparada. Moderna, sofisticada. Moderna. Y en el estado de Chiapas estamos preparados para encarar a esta delincuencia, comandante. Sí, claro, le digo, pues tenemos capacitación, contamos con coordinación con la Guardia Nacional a través de la Dirección General Científica, y pues espero no sé, y sean víctimas de algún delito de estos, deben de denunciar para que se pueda perseguir y realizar la investigación correspondiente. ¿En dónde los pueden encontrar si alguna persona está interesada en denunciar o comentar este tema? Tenemos una LADA 800-221-1484, el correo cibernética @sspc.chiapas.gov.mx. En dado caso quieran hacer tal vez alguna denuncia anónima de detecté esto, pueden utilizar también el Sistema Nacional de Denuncia Anónima 089. Si están fuera del estado de Chiapas, el número 088, que es del Centro de Atención Ciudadana de la Guardia Nacional. Y pues denuncian en el Ministerio Público y a los números que le di para las asesorías correspondientes. Pues perfecto, muy bien, pues agradecemos mucho al comandante encargado de la Policía Cibernética, Levi Francisco Pineda Rueda, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por exponer este tema de la campaña nacional antifraude cibernético. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, hoy. Gracias. Pues Alejandro, buenas tardes. Nos vemos el día de mañana en una nueva entrevista. Hasta pronto y gracias por seguirnos.